Estamos empezando ya la sesión llamada El anarquismo como el antípoda del poder. Estamos acá con Cristian Ferrer, que es un ensayista y sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Está a cargo de la materia de Técnica, Cultura, Sociedad y de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad de Cine, formado como autodidacta en bibliotecas populares y luego en Ateneos Libertarios. Se interiorizó en las obras clásicas del pensamiento anarquista. Más adelante, a un estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, participó de los seminarios que se ofrecían en el Colegio Argentino de Filosofía, dirigidos por Tomás Abraham, quien junto a Héctor Schmuckler y Horacio González tuvieron ascendiente sobre su formación intelectual, tanto en lo que concierne a saberes filosóficos, ideas sobre la técnica y el ensayismo argentino. Tanto las librerías de Viejo, los pasillos de las salas universitarias y las conversaciones con sus compañeros de cátedra fueron los ámbitos donde se forjaron sus intereses intelectuales. Fue integrante en los grupos editores de varias revistas, entre ellas Fahrenheit 450, editada por alumnos de la carrera de Sociología a fines de la década de 1980. Babel, revista de libros entre 1989 y 1991. La Caja, revista de ensayo negro entre 1993 y 1996, dirigida por Thomas Abraham y de la cual fue subdirector. Y El Ojo Mocho, revista de ensayos cuya alma mater fue Horacio González entre 1991 y 2003. Actualmente y desde 1996 es miembro del grupo editor de la revista Artefacto, Pensamientos sobre la técnica, en su momento impulsada por Héctor Schmuckler. Fue además entre 2001 y 2009 director de Sociedad, revista institucional de la Facultad de Ciencias Sociales. Integró los grupos de afinidad que editaron en su momento las revistas anarquistas Utopía entre 1984 y 1987 y La Letra A entre 1989 y 1993. Entre sus libros publicados se encuentran Mal de Ojo de 1996, una crítica de la violencia técnica. Del 2004 es Cabezas de Tormenta, una serie de ensayos sobre ideas libertarias y vidas anarquistas, así como sobre lo ingobernable en sí mismo. En el 2017 se publica Barón Visa, El Inmoralista, la historia de un escritor argentino revolucionario, millonario y pornográfico tenido por infame. Del 2012 es El Entramado, el apuntamiento técnico del mundo, ensayo sobre el moldeamiento técnico de la vida. Del año siguiente es Camafeos, una serie de retratos biográficos de autores lealmente excéntricos a su momento histórico. Del 2014 es La amargura metódica, vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada, un vasto estudio del pensamiento del mayor ensayista argentino de siglo XX y de los avatares de su existencia desde su época de poeta laureado hasta su derrotero jacobino final. En el 2025 se publicó El cielo fuera de quicio, libre cambio y proteccionismo, una comparación especular pasado, presente y posible futuro entre la China de Mao Zedong, las ideas ultraliberales de Friedrich Hayek y los desvaneos de la familia austriaca de este autor con el nazismo. Christian Ferrer también es autor de los libros Los destructores de máquinas y otros ensayos de 2015, El corazón empurpurado, Epistolario e historia en 2017, El pozo de los vestigios en 2020, Malvinas Memories 2024 y No en mi nombre, Taxonomía y Política de 2025. También ha publicado como compilador El lenguaje libertario, Antología del pensamiento contemporáneo, del pensamiento anarquista contemporáneo en 1991, 2006, 2014 y 2020. Prosa plebeya, ensayos de Néstor Perloger, 1997, 2013, 2021, lírica social amarga, últimos escritos de Martínez Estrada 2003, correspondencia Victoria Ocampo y Ezequiel Martínez Estrada 2013 y folletos anarquistas en Buenos Aires 2015. Bienvenido, Cristian Ferrer. Ahora iniciamos con
con la sesión como la hemos planeado. Puede presentarse. Y bueno, Muchas gracias. más que presentarme, ya me has presentado tú. Y la verdad es que me abruma escuchar tantas cosas sobre mí. Presupongo que coinciden en algún lugar. Pero bien, eh, este encuentro que me han pedido es sobre el anarquismo como un pensamiento que, por poner un título a la conversación, le puse como un pensamiento de las antípodas, lo cual quiere decir del mundo al revés o de un mundo a otro que no está presente aquí y que difícilmente se haga presente incluso. En realidad, por comenzar por algún lado, lo primero que quisiera que se tuviera en cuenta es que el anarquismo existió, existe, los anarquistas existieron y aún existen, que tuvieron algún par de momentos históricos de gloria o que fueron muy notorios y hoy menos, pero que podrían no haber existido nunca. Porque si uno piensa en el siglo XIX, que es el siglo de la modernidad, el siglo de las grandes ciudades, el siglo en que desaparece la cosmovisión de vida rural y selvática, que fue dominante en el mundo durante miles de años, para ser reemplazada por una vida metropolitana, las luces de la ciudad, como se decía. Bueno, en el siglo XIX nacen todas las ideologías modernas que atravesaron el siglo XX y que aún están presentes. Es decir, nace el nacionalismo, nace el sindicalismo, nace el marxismo, el socialismo, el liberalismo moderno, el conservadurismo moderno incluso. Nacen las sufragistas, que hoy derivaron en lo que se conoce como feministas. Todo eso son invenciones del siglo XIX. Yo diría que seguimos viviendo todavía o sacando usura o usufructo de esas invenciones políticas o propias de la imaginación política de la comunidad. Pero el anarquismo podría no haber nacido. Gran parte de sus actividades o de sus consignas podrían haber sido tomadas por otros de estos movimientos políticos que yo he mencionado, movimientos de ideas, tanto el socialismo, el comunismo, el liberalismo, las sufragistas. Y sin embargo, el anarquismo emergió en ese mundo convulsionado del siglo XIX. Una primera hipótesis que uno podría adelantar es que si el anarquismo apareció es justamente porque es el exacto opuesto del poder tal como lo conocemos. Y como el poder tal como lo conocemos no ha desaparecido, el anarquismo fue el método que involuntariamente la comunidad hizo surgir como modo de enfrentamiento contra el poder, como una idea inasimilable por el poder. Pero justamente por eso el poder y el anarquismo son como dos esferas, como dos planetas que se miran continuamente. Por más que los anarquistas, en verdad, no sean muchos, porque nunca fueron muchos. Acá hay un punto que creo importante de destacar. Por más que el anarquismo haya sido un movimiento, no sé si llamarlo proselitista, pero sí inclusivo, es decir, estuvo siempre abierto a que afluyeran, bueno, simpatizantes o personas que se interesaban en sus ideas, nunca fueron muchos. Pero no porque el anarquismo fuera especialmente, eh, ¿cómo decirlo?, difícil, su ética, sus ideas políticas, su historia, sino porque probablemente nunca estuvieron destinados a ser demasiados.
Cuando yo digo esto, a veces mucha gente joven o muchos militantes se ponen un poco, bueno, se entristecen, pero en realidad yo no lo veo como algo preocupante. Creo que el anarquismo vale por la capacidad de influencia que tuvo y que puede tener aún, mucho más que por el número de sus partidarios, de sus militantes o de sus, bueno, es evidente que la prensa anarquista, las ediciones o editoriales anarquistas, las actividades que tuvieron, influyeron sobre mucha más gente de lo que ellos eran. Sin ir más lejos, por poner un ejemplo argentino, el diario La Propuesta, que era un diario, es decir, que salía todos los días, fundado en 1901, si mal no recuerdo, y que fue diario hasta 1930. La tirada era 30.000 ejemplares cuando Buenos Aires tenía 3 millones de habitantes. Hoy tiene 12 millones. Y un diario difícilmente pueda tener 30.000 lectores. Todo ha pasado a las redes sociales, quiero decir, pero un diario de izquierda que tenga hoy día 30.000 ejemplares de tirado es raro. No, no en Argentina y difícilmente en Latinoamérica, ni en Europa siquiera. Entonces, ¿quién leía ese diario? Bueno, los anarquistas como mucho eran 2.000, 3.000. Es decir, que lo leía gente interesada en saber o en conocer la opinión de los anarquistas sobre diversos temas. Por lo tanto, creo que el hecho de que el anarquismo, salvo en determinadas ciudades, en determinadas épocas y en determinados contextos históricos, haya sido notorio y hasta un actor protagónico de aventuras históricas importantes, más allá de eso, nunca hubo muchos anarquistas en el mundo. Pero sí, pero también es cierto que al menos en cada ciudad del mundo hay al menos un anarquista. Y un anarquista puede hacer mucho. Ese es el punto al que quiero llegar. Que tantos, que en principio hay un problema demográfico, pero que a mí particularmente no me preocupa. Pero sí es interesante pensarlo como un hecho contrafáctico. Aunque existieron y siguen existiendo, pudieron no haber existido nunca. Porque es realmente extraño. Si uno piensa cuál es la imaginación política occidental, yo diría mundial, pero para no irnos demasiado lejos. La imaginación política occidental desde siempre ha asumido la figura de la pirámide, es decir, es una figura geométrica, un volumen, perdón, una especie de imagen que parece inmemorial, eterna, indestructible, poderosa, y que es concéntrica, es decir, obliga a todas las personas que hay en el mundo a acercarse y a mirar hacia lo alto. Y hacia lo alto, bueno, arriba en el ápice, en el vértice de esta pirámide, lo que hay son espectáculos que el poder ofrece a los desgraciados que no tienen nada y que miran hacia arriba. No solo eso, sino que la pirámide no solamente es concéntrica, tiende a concentrar a la gente a su vera, sino que la imagen misma de la pirámide es una imagen jerárquica y que además se va achicando a medida que se avanza hacia arriba, es instituyente. Eso quiere decir que obliga a cualquiera que pretenda modificar el estado de cosas en el mundo a hacer el mismo camino hacia lo alto que han hecho los que ya están allí. Es decir, tanto los que detentan el poder como aquellos que quieren detentarlo y están en contra de quienes detentan el poder, al final terminan haciendo el mismo camino de ascenso instituyente. Es raro encontrar fenómenos contrainstitucionales o fenómenos que no les interesa la asunción de un poder. La mayor parte del sistema político funciona por aclamación en base a partidos políticos que presentan candidatos o bien
el poder político es tomado como un acto de fuerza. En ese sentido, en el vértice de la pirámide hay bienes, mercancías, y la concepción que se tiene de la pirámide es justamente de un lugar donde se pueden, ascendiendo esforzadamente, escalón por escalón, y llegando hasta lo alto, puede uno disfrutar de las mieles, de los tantos bienes que el poder ofrece. Ahora bien, esta figura, pirámide, que parece, como dije, imposible de desmochar o de demoler, los anarquistas, curiosamente, la tomaron como enemiga. No habita su imaginación política, pero hay que tener en cuenta que el 99% de la población sí tiene a la pirámide como su figura política de referencia. ¿Qué es entonces el enemigo del anarquismo? Es la pirámide, porque el Estado, al cual habitualmente se lo piensa como el opuesto del anarquismo, no es el único enemigo del anarquismo. El enemigo del anarquismo es la jerarquía y la figura piramidal. Pues en verdad jerarquía puede haber en muchas formas distintas de asociaciones, comenzando por las empresas privadas, obviamente. Entonces, me parece que lo primero a tener en cuenta es eso, que hay una imaginación política antiquísima en Occidente asociada a la figura de la pirámide, que la conquista del poder, sea porque haya gente que se considera mejor o que tiene un mejor programa político, mejores intenciones, ob- es obligatoriamente hacer el mismo camino de ascenso instituyente que hicieron los que ya tenían el poder y por lo tanto hacen lo mismo que hicieron los otros. Se transforman en aquello que supuestamente decían odiar o decían este, o acusaban de ser destructores de la humanidad, etcétera. El anarquista entonces no sube la pirámide. Su imaginación política es otra, no es la figura de la pirámide. Ahora bien, dicho esto, es decir, el hecho de que el anarquismo haya sido siempre en general una minoría demográfica, que podría no haber existido incluso como idea, que incluso podrían estar extintos, y el hecho fundamental de que no representan a nadie. El anarquista se representa a sí mismo, mientras los partidos políticos dicen representar a otros. Por ejemplo, a los obreros, a la clase media, al libre mercado, no importa a quién digan representar, el anarquista no puede arrogarse la representación de nadie, porque los anarquistas no votan. A lo sumo llegan a consensos entre ellos, y si no pueden llegar a consensos, pues bien, se separan, se autodisuelven o forman otros grupos de afinidad. Pues la forma de organización de los anarquistas desde siempre ha sido el grupo de afinidad, es decir, grupos relativamente pequeños, donde todo el mundo se conoce entre sí y que incluso me atrevería a decir están unidos, los integrantes de esos grupos, más que por una ideología, más que por un programa político, consignas políticas de interés para ellos, por vínculos afectivos. Eso es lo que mantiene el cemento de contacto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una forma de organización, el grupo de afinidad, que es un grupo de pares. No es un grupo donde hay jerarquías. En segundo lugar, un rechazo al acto de aclamación, al acto del voto, y por lo tanto a la representación política, entendiendo que la representación en sí misma fue el criterio inventado en el siglo XIX, tanto para ver una obra de teatro, está el escenario, los protagonistas, los extras, y está la audiencia, separada. Como también la representación es un criterio de la política, es decir, está ahí el escenario político y están los votantes o aquellos que en definitiva protestan o aplauden al que está en el poder, alternativamente además. Entonces, ¿contra qué lucha el anarquista? En principio con esta contra esta imagen piramidal. Ahora bien, uno podría preguntarse,
¿Por qué la gente acepta esto? En última, o sea, ¿por qué la gente acepta la existencia de la jerarquía? Porque la gente en cada nación determinada, en cada ciudad, acepta que unos representen supuestamente a unos muchos. ¿Por qué la gente, en última instancia, acepta obedecer a mandatos o a leyes, como quiera llamársele? Bueno, una respuesta desagradable sería decir que la gente quiere ejercer la jerarquía y no puede. Esto no es agradable de decir, pero la verdad es que hay muchísimas, millones de personas que quisieran tener lugares de poder para hacer sentir a otros, bueno, diversas formas de la crueldad o de la humillación. Esto es así y conviene tenerlo en cuenta. Hasta tanto no cambie la conducta humana, es decir, en tanto y en cuanto factores como este, la solidaridad, como tradicionalmente se usaba, no es una palabra que yo uso mucho, me gusta más una de origen cristiano, la compasión, la piedad, hasta tanto algo llamado bondad, la tendencia a actuar en función de un bien con respecto al otro, no tenga preeminencia en la tierra, bueno, va a ser muy difícil que los anarquistas puedan convencer a los demás de abandonar la lucha por escalar a esa pirámide. En última instancia estoy diciendo algo paradojal, pues lo que estoy diciendo es que hasta que el último de los habitantes de la Tierra no se haga anarquista, no puede existir la anarquía. No se puede convencer a alguien de ser anarquista por la fuerza. Esto es el punto. Mientras que otros movimientos políticos, hayan sido marxistas, comunistas, liberales, socialdemócratas, lo que sea, ultraliberales, bueno, quieren primero tomar el poder para obligar a la gente a seguir mandatos, sean por la fuerza o por la fuerza de la costumbre de las leyes. El anarquista no puede hacer eso, no puede imponerlo. Al no poder imponerse, el anarquista lo único que puede hacer es dar el ejemplo. Incluso el mejor anarquista, en mi opinión, es el que ni siquiera dice que es anarquista, actúa con una ética anarquista que muy probablemente sea bastante propia y singular, pues mi experiencia, ya desde, bueno, mis 18 años hasta ahora, es que los anarquistas son todos distintos. No hay dos anarquistas iguales. En cambio, en partidos políticos donde todo se decide por mayoría y minoría, o en las elecciones donde unos ganan y otros pierden, bueno, allí tienen un método que hace que todos actúen más o menos iguales. Cada elector, un voto, un ciudadano, un voto, o mayorías y minorías en partidos políticos. La mayoría gana, decide. El que pierde, acompaña. No es esa la... No, no encontramos ese tipo de hábitos, de conductas en la historia del anarquismo. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué la gente acepta la jerarquía, acepta la figura política que es mental de la pirámide? ¿Por qué quiere escalar hacia el poder? Bien, si uno analiza la historia de la filosofía política, creo yo, por hacer una rápida concatenación de ideas modernas, es decir, una vez que se abandona la antigua doctrina medieval de los dos cuerpos del rey, es decir, que el rey tenía un cuerpo físico, orgánico, como cualquier otro habitante del mundo, pero que al mismo tiempo estaba investido por derecho divino de un tipo de corporalidad que le permitía gobernar y hasta transmitir, por herencia de sangre, a su familia, a su descendencia, un poder. Bueno, una vez que desaparece esa doctrina jurídica medieval, de los dos cuerpos del rey, como se le llamaba, aparece un problema interesante para la filosofía política moderna, que es cómo legitimar al poder. ¿Qué ideas hubo al respecto? Yo creo que hay dos dominantes y que es interesante presentarlas. La primera es la clásica,
la de Thomas Hobbes, tal cual él la expresó en su libro El Leviatán, que a pesar de ser nombrado solamente 3 veces en un libro que tiene 600 páginas, eh, se transformó en un sinónimo del Estado, del poder. Y así se llama su libro famoso de filosofía política, Leviatán. ¿Qué es lo que plantea Thomas Hobbes en este libro? La idea es la siguiente, sencilla, y me temo que el 99% de la población del mundo la acepta. Y la idea es la siguiente. Todas las personas nacen en el estado de naturaleza, es decir, nacen libres. Todo el mundo es libre en el estado de naturaleza. No hay leyes, no hay derecho, no hay estado, no hay poderes, no hay jerarquías. Por lo tanto, en el estado de naturaleza, las personas pueden hacerle a los otros cualquier cosa. Es decir, pueden robarles, pueden causarles daño, pueden pegarles y hasta matarlos. Justamente, dice Thomas Hobbes, para evitar que las personas con su libertad dañen a otras o incluso los maten, todas las personas que hay en el mundo firman mitológicamente, es un mito de origen, el mito que propone Thomas Hobbes, todas las personas firman un acuerdo, lo que él llama un contrato social, un pacto social, por el cual todos entregan una parte de su libertad a una institución superior a ellos, que viene a ser el Estado, el Leviatán, que les garantiza cierta dosis de seguridad pública. Es decir, entregan parte, cada uno, parte de su libertad para que algo llamado Estado, con sus representantes, más autoritarios, menos autoritarios, eso no importa, protejan a la comunidad. ¿De quién? Bueno, de sí mismos. Pues la famosa frase de Thomas Hobbes, escrita en el Leviatán, es el hombre es el lobo del hombre, lo cual también quiere decir que la mujer es el lobo de la mujer y todos los dos, hombre y mujer, son los lobos de otros hombres y otras mujeres. Ese es el esquema. Pero la pregunta a hacerse es, ¿pero por qué ricos y pobres, poseedores y desposeídos, o poderosos y gente sin poder, hombres y mujeres que están en posición diferencial en cuanto a la cantidad de poder de que disponen o de riqueza de que disponen o de reconocimiento social, ¿por qué firmarían todos el mismo pacto social? Y Hobbes responde, porque todas las personas que hay en el mundo tienen miedo de morir, es decir, de ser asesinados. Por lo tanto, justamente por miedo, y Thomas Hobbes funda una relación entre miedo y política, justamente por miedo a perder la vida, que es el bien que no puedo volver a comprar, y el bien mayor, por miedo a perder la vida, prefiero entregar parte de mi libertad para que el Estado me asegure una cuota, una dosis de seguridad. ¿Puede el Estado, a través de su poder de policía, asegurar un 100% de seguridad? No, no puede. El Estado funciona si asegura un 60, 70, 80% de seguridad, pero no puede garantizar más que eso. Siempre va a haber asesinatos, siempre va a haber robos, siempre va a haber persecuciones. ¿Por qué? Justamente porque la antropología de Hobbes es negativa. El hombre es el lobo del hombre. En tanto y en cuanto entonces, innatamente, en forma innata, la agresividad del ser humano se descarga sobre los demás, sobre el más débil, necesariamente un ser humano va a causar daño aun cuando exista el Estado. Por lo tanto, lo que justifica al Estado es, por un lado, que pone coto a la violencia, que la monopoliza incluso, tiene monopolio de la violencia a través de la policía y el ejército, y que al mismo tiempo garantiza un poco de seguridad a personas que innatamente son capaces de hacer daño. Este es el esquema de Hobbes. Funciona. Casi cualquier persona que sufre un daño va y lo denuncia a la policía. O bien de- crece en sí mismo un resentimiento o un rencor
por el daño que le han hecho. En este esquema, entonces, la legitimidad del Estado está asociada al miedo a perder el único bien que no puedo recuperar, que es mi propia vida. En la misma época en que Thomas Hobbes escribía el Leviatán, otro filósofo político mucho más interesante, Nicola Maquiavelo, escribía su libro, El Príncipe, una serie de consejos destinados a que el príncipe los tenga en cuenta para poder gobernar. Un príncipe, en la época de Maquiavelo, podía ser un aristócrata, pero también podía ser un republicano, ya que en la época de Maquiavelo existía la República de Venecia, por ejemplo, que era electa, se elegía al gobernante de Venecia. Pero también puede ser un primer ministro o un presidente, un tirano, no importa quién, ejerce ese poder en lo alto. Lo que un príncipe debe ante todo tener en cuenta es que gobierna sobre almas, sobre territorios y sobre riquezas, y debe mantener un equilibrio tal que que le permita seguir gobernando sobre almas, o sea, personas, bienes, mercancías, riquezas y sobre el territorio que domina. Por lo tanto, la tarea de un príncipe es una tarea curiosa. Debe hacer sentir miedo, temor y al mismo tiempo pide respeto. Pero para que pueda lograr esto, tiene que desunir a las fuerzas que se le oponen. La famosa frase divide y reinarás pertenece a Maquiavelo. Ahora bien, ¿por qué Maquiavelo propone toda una serie de consejos, bastante sensatos, por cierto, al gobernante para mantener el control? Porque Maquiavelo, al igual que Hobbes, cree que el ser humano va a preferir la vida antes que morir por la libertad. La idea de morir por la libertad, es decir, la idea de querer la libertad, es una especie de deseo o de anhelo sofisticado. La mayor parte de las personas no quieren libertad, quieren seguridad. Por lo tanto, en la época de Maquiavelo, ¿qué quería un campesino o un artesano, pequeño artesano? Bueno, ante todo sobrevivir, no morirse de hambre, criar una familia. Y todo esto exige, en cierto sentido, conservar la vida. La conservación de la vida y de la especie es mucho más importante que la libertad, que pasa a ser casi un lujo. No es que Maquiavelo no prefiera la libertad, sino que dice que tristemente hay mucha más gente que quiere la seguridad que la que quiere luchar por la libertad contra un déspota o un tirano. Pero lo interesante en Maquiavelo está en otro lugar, y es que él considera que el poder no tiene legitimidad. El poder es. En tanto y en cuanto Thomas Hobbes considera que el poder tiene legitimidad porque se ha firmado un pacto social, una especie de escena mitológica de inicio. Por lo tanto, ese pacto social firmado por todos, por temor a perder la vida, le da legitimidad al Estado y a quien ocupe el poder del Estado. En Maquiavelo no. Maquiavelo dice, el poder es, punto. Quien lo tiene, el príncipe, primer ministro, presidente, tirano, lo que sea, lo tiene, y mientras lo tenga es el poder. Cuando lo pierda, deja de serlo. ¿Qué legitimidad tiene? Ninguna. Por eso el príncipe tiene que ser, en lo posible, lo más astuto que pueda. Lo que muestra Maquiavelo es que el poder es básicamente mecanismos, procedimientos, astucias, pero que no tiene legitimidad sustancial. En otras palabras, o por ponerlo al revés, si el poder no tiene legitimidad, ¿por qué hay tantos opositores, partidos políticos, por ejemplo, que quieren el poder? Es decir, que quieren reemplazar al que lo tiene. ¿Acaso es porque tienen mejores programas políticos? ¿Acaso es porque tienen mejores intenciones? ¿Acaso es porque se consideran buenos y acusan a los que están, los detentadores del poder, de ser malos? No, dice Maquiavelo.
Los opositores que quieren el poder lo quieren sencillamente porque no lo tienen y quieren gozar de los favores que concede el estar en el poder. Es decir, lo verdaderamente liberador en la obra de Maquiavelo es que revela que el poder es una escena, una escenografía, que no tiene en verdad ninguna legitimidad de origen, no puede tenerla. El poder sencillamente es. ¿Se lo tiene o no se lo tiene? En ese sentido, considero que Maquiavelo es superior a Thomas Hobbes, porque, en última instancia, libera a la persona de la necesidad de legitimar jurídicamente a un poder. Sea que el poder se conquiste por la fuerza, o por el voto, o por el consenso general, no importa, no tiene legitimidad. Pero al fin, en el siglo XIX aparece el anarquismo como una forma distinta de pensar la antropología humana. Si en Thomas Hobbes la antropología es claramente negativa, el hombre es malo por naturaleza, y en el caso de Maquiavelo, la antropología también es negativa, pues lo que Maquiavelo opina es que el ser humano no desea verdaderamente la libertad, prefiere la seguridad y la continuidad de la vida. Por lo tanto, es una antropología negativa. Cuando en cambio aparecen los primeros pensadores anarquistas, bien conocidos, Proudhon, Kropotkin, Bakunin y otros, ellos piensan una antropología positiva. Eso es la novedad que trae el anarquismo. Es decir, cuando Bakunin, en el comienzo de su libro conocido bajo el nombre de Dios y el Estado, dice, el Estado moderno es la secularización de la idea religiosa de Dios. O sea, el Estado es Dios. Ocupa el mismo lugar. En un mundo laico, el Estado es lo que en el mundo religioso era el creador. Entonces, las instituciones modernas no son legitimadas ya religiosamente, son laicas. Ese es el origen del liberalismo, pero también de pensamientos marxistas, comunistas, socialdemócratas, etcétera. Lo que el anarquismo dice, lo que Bakunin decía es, el conocimiento comienza por un acto de desobediencia. El primer desobediente es el demonio, o sea, el ángel caído. La segunda desobediente es Eva, la primera mujer, que desafía al Creador comiendo de la manzana del árbol de la ciencia del bien y del mal. No es Adán, sino que es Eva, la desobediente. Por lo tanto, las dos figuras que elige Bakunin, una figura de la cual no sabemos el sexo, el demonio, es mujer, es hombre, no lo sabemos, y Eva, que por un acto de desobediencia toma conciencia, por usar terminología moderna, coloca no a la obediencia a la ley o al pacto social, o bien a la persuasión que puede producir un príncipe, sea por la fuerza de vez en cuando, o sea por las escenas que muestra, es decir, los espectáculos que muestra el pueblo para su diversión, lo que va a decir Bakunin es, no, aquí lo que hay es una antropología positiva. En otras palabras, la desobediencia es el origen de la libertad. Pero en segundo lugar, lo que proponen, en última instancia, los anarquistas, un mundo sin prisiones, un mundo sin cárcel, un mundo sin policía, un mundo sin jerarquías, un mundo sin propiedad privada o al menos sin grandes empresas, un mundo sin burocracia, un mundo sin Estado. Bueno, es una cosa imposible. Si yo le cuento esto a mi tía, me va a decir, pero vos sos un trasnochado. Es decir, nadie se le ocurre algo así. ¿Cómo es posible que a los anarquistas en el siglo XIX se les haya ocurrido esa posibilidad? Mi hipótesis, es decir, la idea de que las personas deberían desplegar su capacidad de creatividad, de autocreación, hasta donde sus fuerzas le permitan, y hacia adelante, que es como un lema moderno, depende de una transformación radical en la vida en la Tierra.
Y esa transformación fue la creación de grandes ciudades, primero como metrópolis, París, Londres, que llegaron a 1 millón de habitantes a principios del siglo XIX, y después ya en el siglo XX y actualmente ya disponemos de megalópolis. Una ciudad como San Pablo, en Brasil, o México, Ciudad de México, o ciudades japonesas o chinas, ya tienen 20 millones de habitantes o 25 millones. Buenos Aires, donde yo estoy ahora, tiene 12 millones de habitantes. Es decir, son monstruos monstruos urbanos, donde viven seres que son anónimos unos para los otros. Por lo tanto, ¿qué es lo que descubren los pensadores anarquistas? Que hay un nuevo sustrato antropológico que reemplaza al mundo rural clásico y que, además, obliga a las personas que son desconocidas entre sí en la urbe, uno puede tomar un colectivo en Buenos Aires o un tren o como se le llame, el método de transporte, y no volver a encontrar nunca más a las mismas personas que están sentadas al lado de uno, cosa que solo es posible en una pequeña ciudad o una ciudad de tamaño relativamente manejable, digamos de 50.000, 100.000 habitantes como mucho. Entonces, ¿qué es lo que perciben los anarquistas? Que hay un que ya no es la familia extendida, el clan, por decirlo de esta manera, el centro de gravedad de la vida que une a las personas, sino por el contrario, una red de vínculos confiables que habitualmente podemos llamar amistad. Pero no me estoy refiriendo a la amistad en el sentido clásico de la palabra. O sea, yo tengo a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, o mi grupo de amigos es esto. No, 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 no. La amistad es una nueva invención antropológica necesaria en las grandes ciudades para poder sobrevivir. Es decir, ofrece socorro, ofrece auxilio, asesoramiento. Muchas veces los grupos de vínculos confiables, las redes de vínculos confiables, están conformadas por personas que uno ni siquiera conoce, que es el amigo de un amigo de un amigo que es recomendado porque se le tiene confianza. Sin eso es muy difícil sobrevivir en la gran ciudad, donde somos como, bueno, entes individualizados, por un lado, sin conocimiento de los otros, y por otro lado, casi diría que podemos autodefinirnos como mini componentes orgánicos de una gran maquinaria social que se dedica a destruir cuerpos, fundamentalmente en campos de trabajo, pero no únicamente. Entonces, el gran descubrimiento de los anarquistas fue ese, que en última instancia, la, lo que se estaba conformando en las grandes metrópolis modernas como modelo de relación social era una red de vínculos confiables. Por lo tanto, el grupo de afinidad podía representar idealmente a esta nueva invención antropológica que cada vez se hizo más importante y que llegó además a complejizar la idea de amistad. Pues de repente podía haber también, como lo demuestra actualmente, o como demostró el siglo XX, podía haber amistad entre razas. Antes no, antes había dueños de esclavos y esclavos. Amistad entre razas, amistad entre hombre y mujer, etcétera. Es decir, se complejiza el mosaico. De esa manera es más fácil que una persona pueda desarrollar su capacidad de autocreación. Todo esto como un supuesto. Obviamente los anarquistas tuvieron muchas ideas distintas acerca de cómo organizarse. Estaba el sindicato, estaba la sociedad de socorros mutuos, estaban los ateneos, las bibliotecas creadas por ellos y los grupos de afinidad y tantos más. Pero además, y esto me parece importante decirlo, creo que el anarquismo siguió existiendo una vez que se derrumbó su etapa anarcosindicalista, porque el anarquismo también fue una denuncia de la vida falsa, de lo que se llamaba antes alienación existencial, es decir, la idea de que se estaba viviendo una vida que no era la que uno quería vivir, sea porque tenía que pasar horas y horas y horas trabajando, obligando a su subjetividad a realizar todo tipo de movimientos mecánicos en oficinas, en talleres, en fábricas, o sea porque las formas de conducta social, de presentación social ante el otro, exigían de algún tipo de hipocresía o de cinismo que en última instancia no era lo que la persona sentía. En otras palabras,
aparece una idea en el siglo XIX de inautenticidad de la vida burguesa que no ha desaparecido. Una de las razones, creo, por las cuales la gente joven busca el anarquismo, o cuando digo gente joven es, no digo todos los jóvenes, desde ya que no, sino alguna gente joven busca algo en el anarquismo, es porque ven que existencialmente hay algo poderoso ahí. Es decir, una, por decirlo así, un discurso de liberación que también toca la subjetividad, no es solamente político. Y de hecho, muchas de las invenciones sociales del anarquismo, este, son existencialmente más poderosas de lo que disponemos hasta el día de hoy. Comencemos por la idea del amor libre, por ejemplo, del siglo XIX, que era escandaloso para la sociedad de aquel entonces, que no se remitía solamente a no casarse por la iglesia o por el Estado. No, también a divorciarse, sin la iglesia y sin el Estado, o bien a establecer relaciones más complejas amorosas, o bien la difusión del vegetarianismo, que fue muy fuerte entre los anarquistas. La may- los anarquistas tenían comunas vegetarianas, restaurantes vegetarianos, es decir, habían previsto que la crueldad contra los animales era un problema, pero también habían hecho un cálculo, que es muy cierto, y es que producir 1 kilo de proteína animal es muchísimo más caro que producir 1 kilo de proteína vegetal. Países como la India o la China, si solo comieran animales, se morirían todos. Son los vegetales los que permiten el mantenimiento de la vida. No hay carne suficiente para todas, o sería muy cara en todo caso. Esto más allá de la crueldad contra los animales, lo digo. En tercer lugar, los sindicatos anarquistas proponían todo tipo al patrón, quiero decir, le demandaban cosas que otros gremios al día de hoy no lo hacen. Por ejemplo, demandaban que hubiera un tiempo el horario de trabajo para que se pueda disfrutar de la helioterapia, que venía a ser caminatas al sol, helios, en griego sol, o la talasoterapia, talasos en griego es mar, es decir, curaciones al lado del mar. Curación en ese sentido de que se encontraba un equilibrio espiritual más cerca del mar, bueno, que en una fábrica. La procreación consciente, es decir, el intento de que el proletariado, gente con mucha prole, aprenda de alguna forma a prever la cadena de embarazo para no llenarse de hijos innecesariamente. Bueno, la cantidad de invenciones culturales del anarquismo fue muy grande y además disponían de un talante o un tipo de actitud insolente, irreverente sería más bien la palabra más justa, con respecto, satirizante también, con respecto a las personas que disponían de poder. Es decir, no tenían por qué respetar las investiduras de la jerarquía. En eso se distinguieron los anarquistas. Entonces, mi tesis, la idea que uno puede proponer o suponer, es que no se ha inventado en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI una alternativa política de libertad más poderosa de la que inventaron los anarquistas. Yo no conozco otra. Puedo pensar, por ejemplo, que el surrealismo como vanguardia estética, contenía ideas de liberación muy interesantes, pero de ninguna manera son ideas políticas o que pudieran trasladarse a la política. O puedo pensar que el feminismo propone cosas importantes, pero que ya estaban presentes en el anarquismo clásico también. Pues el anarquismo clásico no piensa el problema social en base a la economía, es decir, la explotación, sino en base al dominio, y la dominación trasciende por completo a la economía. De hecho, los anarquistas cuando pensaban un mundo mejor, no lo pensaban en torno a la economía. La economía no debía consumir la vida del ser humano. Tenía que ser otro el fundamento. Si no es la economía, ¿cuál? Bueno, es a discutir, pero no es la economía. La economía sostiene como fundamento tanto a sistemas comunistas como el de China, una especie de comunismo capitalismo o un titanismo extraño, como también a los países capitalistas o
los países que conocen nuestros propios países. Entonces, si no es la economía el centro de gravedad o el fundamento de una sociedad, ¿cuál debería serlo? En principio, por poner una figura un poco abstracta, pero que sirve, bueno, es la capacidad de autocreación. Cada persona es distinta y busca, por decirlo así, su libido lo lleva o lo llevaría hacia caminos distintos. Por lo tanto, la capacidad de autocreación o la capacidad de crear posibilidades de autocreación para los seres humanos es algo muy importante para el anarquismo clásico. Y para eso es la mejor, obviamente, una sociedad fundada en un federalismo de redes, de vínculos confiables, que en una figura estatal que organiza y planifica para todos por igual y que obliga a todo el mundo a autodefinirse como trabajador. Es un error muy grande considerar que el anarquismo consideraba al ser humano básicamente como un trabajador. No. Eso Marx, eso Adam Smith, eso los economistas de todo tipo. El anarquismo no. No consideraba al ser humano básicamente como un ser de económico y que al mismo tiempo es consumista, pues si es un ser de economía, algo consume, justamente por actuar en economía. En ese sentido, el anarquismo no veía a la economía como un camino interesante para organizar una sociedad, pues, en última instancia, no tenían una idea económica que fuera de orden acumulativa. No, no pasaba por allí la vida. Este aspecto existencialista, vamos a llamarlo así, del anarquismo, me parece el motivo por el cual el anarquismo ha sobrevivido hasta el día de hoy. Más la necesidad de desobediencia y de reverencia que es tan natural al ser humano como también su deseo de mandar y también de asumir puestos de jerarquía. Eh, en ese sentido, si el anarquismo sigue viviendo, sigue existiendo, aunque más no sea como una especie de extraño ideal que funciona como una sombra del poder, es justamente porque existencialmente propone una liberación que no es de las leyes, sino de la acción, por ponerlo de esta manera, y de un tipo de acción que no es obligatoria para los demás, sino que es obligatoria para uno mismo. Dicho de otra manera, la pregunta del anarquista es, ¿vale la pena forjar una vida que sea ejemplar en el sentido de que sea admirable para los demás, no para ser imitada, sino para que cada uno piense cómo debe, cómo debería facetar su vida para hacerlo lo más libre posible, de manera tal de que una red de vínculos confiables propulse o impulse o incluso más que promover, potencie la capacidad de libertad de cada cual. Esto no es lo habitual. Lo habitual es que la gente tenga miedo. Lo habitual es que la gente tenga angustia. Lo habitual es que la gente no sepa qué hacer con su vida. Lo habitual es que la gente, bueno, busque tener más riquezas, más poder, acumule. Hasta que de repente aparece una enfermedad y la persona se muere en 3 semanas de un cáncer urgente. O de repente la persona lo pisa un coche y listo, chao, desaparece. La vida es frágil y esto lleva a preguntarse cómo quiero vivir yo en un mundo que no me necesita. Esta es la pregunta que se hace Max Stirner, por ejemplo, uno de los primeros anarquistas, o autores anarquistas importantes, cuando se plantea ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema es, yo vivo en una sociedad que si me muero, bueno, mi casa será comprada por otra persona o la ocupará otro. Mi puesto de trabajo contratará uno nuevo. Si pago alquiler, otro pagará el alquiler. Si tengo matrimonio, bueno, se casará con otro después. En otras palabras, yo no soy necesario para la sociedad, soy solamente un número estadístico o un número que tiene un legajo social, es decir, un legajo impositivo, un legajo laboral, o que tiene incluso un prontuario penal, pero que si me muero, desaparece todo eso. Fui solamente un número. Por lo tanto, la pregunta de Stirner y la pregunta del anarcoindividualismo clásico es, ¿cómo quiero vivir en una sociedad que no me necesita, pero donde yo
Sí me necesito a mí mismo y en todo caso las personas que me interesan. Esto es un punto importante a tener en cuenta en el mundo del consignerío anarquista, por decirlo de esta manera. Por otra parte, hay una imagen social del anarquista que se ha transmitido y que lamentablemente a los propios anarquistas les gusta transmitir, que es la idea de que el anarquista es un personaje entre violento y excéntrico. Un poco la imagen es, sí, del revolucionario violento, y que la revolución es además un hecho violento. Como ya les dije antes, yo considero que no puede haber revolución hasta la última persona que hay en la Tierra no se vuelva anarquista, pues si no, habría que obligar a los demás a hacerlo. Esto es una paradoja que no tiene solución, como toda paradoja, por cierto. Pero en segundo lugar, la imagen del anarquista violento no es verdadera. La mayor parte de los anarquistas se parecían más bien a santos, a los primeros cristianos, es decir, a gente que quería vivir libremente su propia religión o sus propias ideas, por un lado, y que además más bien fueron, las obras de los anarquistas fueron más bien constructivas. Construían sindicatos, construían bibliotecas, construían prensa, construían editoriales, construían donde se vivía en común, vidas comunitarias, pero también comunas vegetarianas, que se visitaban durante los fines de semana nada más. Sus invenciones, en otras palabras, tendían a durar en el tiempo. La violencia por sí misma no es transformatoria. Porque el mundo cambia solo, además, no necesita de los anarquistas ni de nadie para cambiar. El mundo, por definición, es móvil. Y la realidad misma, es decir, la definición más exacta de realidad, es la de algo que se mueve todo el tiempo y se transforma todo el tiempo por sí sola. Por supuesto que se puede actuar sobre ella, pero no necesariamente se van a sacar las consecuencias que los que actúan creen que van a sacar. No. La realidad es algo parecido a un oasis que cuando uno llega ya es un espejismo, se ha ido. Por lo tanto, no se puede prever el futuro. Lo único que disponemos es el presente. Y el mensaje que los anarquistas daban es, vive tu vida hoy como te gustaría que se viviera en el futuro. Pero es un futuro que no existe todavía. En todo caso, la mayor parte de los anarquistas que yo conocí eran gente constructiva, diría, y autodidacta además. Lo cual quiere decir, en otras palabras, que aunque hayan estudiado en las escuelas, aunque hayan hecho carreras universitarias, no por eso su formación dependía de esos saberes que algún tutor, llamado maestro, llamado profesor, llamado programas de cátedra, les hacían digerir. No. El autodidactismo, el libre pensamiento, si quieren ponerlo de esta manera, fue siempre muy importante en la formación de los anarquistas. Cada anarquista es de hecho un autodidacta. Este, y aquellos que no, que más bien pretenden que cada cual responda a la ideología de un grupo anarquista en particular, lo único que van a conseguir es rechazo. Pues las personas lo que necesitan es más libertad, no que les digan qué hacer. Ahora bien, ¿es algo posible el anarquismo? Sí, en tanto y en cuanto las personas no todo el tiempo responden ni a la hipocresía social ni a las demandas del poder. Hay mucho de rechazo en ello en toda persona que no necesariamente se expresa políticamente. Muchas veces se expresa en forma destructiva, por ejemplo, bajo forma de angustia o bajo forma de autodestrucción. O bien, las personas tienden a reírse del poder también. Es decir, la sátira es importante, por ejemplo, como género literario clásico, de risotada o de carcajada contra el poder. Pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que un poder, un príncipe, como diría Maquiavelo, no domina todo el territorio, domina parte del territorio. A través de las redes sociales, por ejemplo, hoy se domina muchísimo más de lo que el Estado era capaz de dominar hace 30 años. Pues instantáneamente estamos ubicables. Instantáneamente
Se abduce de nosotros todo tipo de opiniones o de gustos y se nos devuelve bajo la figura de oferta al consumidor o se guardan los datos para actuar contra uno mismo en caso de ser necesario. Pero lo cierto es que hay una adentro y una afuera del poder de Estado. Un Estado puede controlar hasta cierto punto un territorio, pero hay una afuera que también es habitado por las personas. Todos nosotros estamos adentro y afuera del Estado, o para decirlo de otra manera, del principio de jerarquía. No es que un Estado gobierna por completo o domina un territorio y justamente lo que hay que hacer es dar vuelta a eso. No, no domina por completo un territorio. Hay zonas enteras de vínculos sociales que no responden al principio de jerarquía. No digamos ya los grupos de amigos, donde no hay que se reúnen los amigos y dicen, bueno, ¿quién va a ser el presidente del grupo de amigos? ¿Quién va a ser el tesorero? No. Los grupos de pares, que se respetan por un saber. Por ejemplo, si hay un grupo de ajedrecistas, puede haber admiración hacia el mejor, pero de ninguna manera por eso lo van a nombrar presidente. O bien, los vínculos amorosos y los vínculos de deseo no responden ni al modelo de la jerarquía ni tampoco al modelo de la horizontalidad. Las pasiones se llevan los puentes por delante. Es otro tipo de modelo, es un modelo libidinal. Este, por lo tanto, hay ahí, por decirlo así, inconstancia permanente. Lo importante es que para el Estado, ¿cómo mide el Estado a sus ciudadanos? Con dos criterios, básicamente. Capacidad productiva, es decir, capacidad de producir, de trabajar, y grado de obediencia a la ley, cosa que se consigue a través de encuestas, a través de saberes, digamos, de observaciones. Pero esas son las dos cosas que le interesa a un Estado sobre la persona. ¿Cuál es su capacidad productiva y por lo tanto de consumo? ¿Y cuál es su grado de obediencia a la ley? Es decir, cuánto se aleja esa persona o cuánto transgrede esa persona al mandato de la ley. ¿Transgrede mucho o poco? Si es poco, se lo puede tolerar. Si es mucho, ya hay que separarlo o ponerlo en un gueto. Y si transgrede poco, es un robot, qué sé yo. Y en cuanto a la capacidad productiva, bueno, todo el tiempo se nos está diciendo que hay que ser sano, que tenemos que ser sanos, comer bien, dormir bien, para tener capacidad productiva. Pero probablemente eso conduzca a una vida bastante aburrida y sin sentido. Este, pues cuando llega la edad de la jubilación, la persona es descartada, completamente descartada por el sistema productivo. O sea, solo le interesa en tanto y en cuanto tenga el vigor necesario para producir. Y para eso se necesita una vida emocional estable. Pues una vida emocional inestable para el sistema productivo, pues bien, no le sirve. Pues la persona tiene que estar fresca, tiene que estar predispuesta y tiene que estar lo suficientemente despierta como para poder producir. En ese sentido, el mal para la sociedad es llevar una vida que no es sana. Es interesante en este sentido observar cómo en Occidente, o al menos en Argentina, yo no conozco la realidad peruana, por eso no quiero hablar fuera de lo que conozco, pero es muy habitual en los países desarrollados en el primer mundo, pero también en Argentina, hablar de la necesidad de una vida sana, una alimentación sana, una sexualidad sana. Y digo, ¿y qué es una sexualidad sana? Antes, cuando yo era chico, eso se dividía entre la conducta virtuosa y la conducta pecaminosa. Pero cuando la sexualidad es considerada algo bueno en sí mismo, ¿dónde está el mal entonces? Hay un problema. Gran parte de las demandas de liberación afectiva y sexual lamentablemente caen en la trampa de postularse como el nuevo bien. Pero lo interesante no siempre está en el bien, sino en el mal. Pero bien, ya he hablado bastante, por lo menos propuse una serie de ideas que parten de una paradoja. Ahora sí voy a hablar personalmente. Va, en todo este rato he hablado personalmente, pero por decirlo como una paradoja que la descubrí en mi existencia cuando era bastante
joven como militante anarquista y no me ha abandonado. Y es que es la siguiente. Quizás el anarquismo sea algo imposible, y sin embargo uno no lo puede abandonar. ¿Cómo se hace para vivir con un ideal de vida, con un ideal de conocimiento, con un ideal político, al que uno barrunta que no es realizable y que sin embargo uno sabe que es correcto? Es una paradoja, y ninguna paradoja tiene solución. Una típica paradoja es cuando alguien le dice a otro, anda a la izquierda y a la derecha a la vez. Bueno, no puede, no se puede ir a la derecha y a la izquierda a la vez. Pero las paradojas, aunque no puedan ser solucionadas, sí producen lo más importante, que es un pensamiento problematizador. La otra solución, por supuesto, es negar, es decir, bueno, esto no sirve, no tiene utilidad, voy a hacer algo útil. Ok, el que quiera que lo haga. A mí me interesa más bien el que se detiene y habita en esa contradicción, que no es una contradicción, pero las contradicciones se resuelven en el territorio real, sino en ese mundo de paradoja existencial, por el cual uno sabe que algo no puede ser logrado, o por lo menos no del todo, pero sin embargo sabe que eso que se plantea es correcto, y no solamente correcto, sino que es lo mejor. Esta es una paradoja que que debe habitar en toda persona que le interese el anarquismo. Saber que está en un exceso de razón y al mismo tiempo en un defecto de capacidad de que esa razón pueda lograrse en el mundo. En fin, bueno, no sé, estoy hablando como un descosido ya, como se dice en Argentina. Eh, Es interesante. bueno, quizás podamos conversar si a ustedes les interesa. Este, si quieren proponer preguntas o más que preguntas, conversar sobre temas. Sí, dime. Buenas noches con todos ante todo. Gracias por su tiempo de explicarnos. La verdad que hay algo que me ha llamado mucho la atención de todo lo que dijo. Esta tranquilidad que tenemos que tener para poder seguir trabajando en un proyecto de revolución. Sin embargo, yo creo que los países como Perú, por ejemplo, se han encargado sistemáticamente los gobiernos a más bien a oprimirnos económicamente para no tener ni tiempo de poder organizarnos o de debatir. Creo que los que estamos ahorita en este espacio, por ejemplo, para mí somos privilegiados porque, no sé, dependemos de un salario y de alguna u otra manera podemos disponer de un tiempo extra para poder dedicarnos a un debate o a una ponencia, cuando gran sector de la población, su realidad es otra. Trabajan desde la madrugada hasta muy tarde, abandonan a los hijos y porque la presión económica es a ese nivel, ¿no? Entonces, eso es como que no te da tiempo de ni siquiera pensar en qué quieres para tu país o para tus hijos o para tus generaciones. Y aumentándole a esto, una educación, un sistema educativo en nuestro país es totalmente de muy baja calidad. Entonces, sumándole a eso un sistema de salud totalmente deplorable, o sea, todo eso, no hay una condición digna para que nuestros padres laboren. Le sumas todo eso y dices, ¿con qué tiempo puedo pensar en un país mejor si lo único que tengo que pensar es mañana qué voy a comer? Y pasa en una gran cantidad de familias esto. O me tengo que cuidar de los sicarios, cosas así. O sea, la gente tiene que estar sobreviviendo pensando en que no quiere morir mañana, porque si no lo mata el sicario, lo mata el gobierno o lo mata o le mata el hambre, ¿no? Gracias. A ver, yo primero diría, bueno, que hay que desdramatizar un poco. Los anarquistas del siglo XIX, los obreros, trabajaban mucho más de lo que se trabaja ahora. Y aún así, tenían un tiempo, un rato, para leer unas páginas, o para leer la prensa partidaria, o para ir a alguna conferencia de algún pensador anarquista. Tenían más, de hecho, tenían menos tiempo que nosotros, estaban mucho más destruidos.
¿Qué quiero decir con esto? Que no es que seamos privilegiados. Yo mismo he tenido que trabajar toda mi vida, todo el día. Leía cuando llegaba la noche. Yo tengo un hijo que es adolescente. Lo tuve que criar. Y hay que criar a un niño. No deja tiempo. Todo el tiempo se lo lleva a él. Y es lo correcto. En otras palabras, no me parece conducente andar diciendo el sistema de salud está destruido. Sí, ya sé, acá también, en Argentina lo mismo. O bien, el que quiere tener un buen sistema de salud o un supuesto bien sistema de salud tiene que pagarlo. Eso no impide que una persona no pueda leer una serie de ideas, un pequeño libro, lo que sea. No lo impide. Lo que impide eso es la desesperación, pero no que uno disponga de poco tiempo, por un lado. Por otro lado, no es un privilegio estar hablando de esto. Al contrario, es una necesidad. Otra que privilegio. Es una necesidad. Además, las comunidades, los países, las naciones, tienen también todo un tiempo dedicado a la diversión, a la familia. Es decir, no solamente este, a trabajar. A veces es poco eso, pero es la forma en que la comunidad se autocelebra. Este, bueno, hablando de mi hijo, me acaba de mandar un mensaje. Un segundito, que lo respondo. Ya ven ustedes cómo dije que hay que desdramatizar y ya estoy dramatizando yo. ¿Qué trato de decir con esto? Trato de decir que no nos pongamos a azotarnos a nosotros mismos porque estemos hablando de estas cosas. Podríamos estar hablando de otras, qué sé yo, de gustos musicales, de fútbol, de lo que sea, y estamos hablando de esto. Y no lo veo como un privilegio, lo veo como algo natural. Es decir, la gente se reúne para hablar de los temas que le interesan. Ahora, si lo que vos intentabas decirme es que los gobiernos nos ahogan, que los gobiernos nos sacan todo lo que pueden, que toda la energía vital se va en la búsqueda de, bueno, de que hay que ganarse el pan de todos los días, sí, eso ocurre en todos lados, y en algunos mucho peor. Pero también está ocurriendo en Argentina, más que antes, incluso, o por lo menos lo que yo recuerdo. Evidentemente. Pero justamente por eso lo que uno debe proteger son las pequeñas zonas o los vínculos con otras personas o los momentos en que uno puede sentirse lo suficientemente equilibrado como para dedicarse a algo creativo o a formarse uno mismo espiritualmente como persona o a dedicarse a algo que a uno le gusta. A veces no es mucho tiempo, pero es necesario porque de otra manera seríamos máquinas nada más, o bien seres angustiados. Eso por un lado. Pero como dije antes, hay gente que tampoco quiere, no es un problema de tiempo, tampoco quiere pensar en su propia vida y en qué tipo de vida está llevando, porque no le ve solución o no se atreve a cambiarla. También eso hay que tenerlo en cuenta. No es solamente que todos somos esclavos, o ahora como se les llama, trabajadores, y que estemos apurados. Eso es obvio. Una persona que se levanta muy temprano por la mañana para tomar un transporte que tarda en llevarlo hasta su lugar de labores o de trabajo, que se desgasta en ese trabajo y que después apenas tiene tiempo para cuidar de su cría, bueno, claro, no es la mejor vida, pero yo he tenido esa vida toda la vida.
En otras palabras, no es que disponemos de todo el tiempo del mundo, eso es evidente, pero hay que saber colocar cada cosa en su lugar. De otra manera, la dramatización hace que no podamos ver qué posibilidades tenemos. Además, la vida consiste en tratar de inventar, ¿cómo decirlo?, salidas del laberinto. ¿Cómo sale uno de un laberinto? Es una pregunta importante. Un laberinto generalmente es una cosa mental, pues los laberintos de verdad, los de piedra, tal cual la mitología los ha contado, bueno, raramente estamos en ese tipo de laberintos. O sea, no estamos en prisión habitualmente. Los laberintos en que estamos, lo más parecido al laberinto clásico, es el trabajo, los horarios de trabajo en fábricas, en oficinas o, aunque trabajemos en nuestra casa, el nivel de productividad a que se nos exige para que nos entre algo de dinero. La mayor parte de los laberintos son mentales. La gente no sabe cómo salir. De un laberinto no se sale caminando, ni para adelante ni para atrás, porque un laberinto está hecho de pasadizos que se desdoblan, desdoblan, desdoblan y nunca hay salida. De un laberinto tampoco se sale por arriba, pues nadie puede volar, solamente los pájaros vuelan. Por lo tanto, ¿cómo se sale de un laberinto? Es la cosa más fácil del mundo. Es dar dos pasos para adelante, un paso al costado y listo, atravesaste la pared, está del otro lado, ya está. Claro que si uno no hace esto en el momento justo e indicado y apropiado, se dará cabeza contra la pared del laberinto. Es decir, dado que un laberinto es mental, lo que hay que atravesar son las paredes mentales, aunque uno no pueda abandonar, por ejemplo, el trabajo en que está, porque necesita ganar dinero. Pero la pregunta a hacerse es, ¿tengo que estar emocionalmente preparado para que cuando se presente la oportunidad, y si tengo la suficiente valentía y audacia, me la juego y me voy? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Mm. definitivamente. No, no digo que sea fácil, pero es bueno saberlo. Sí, creo que lo que ha propuesto es bastante interesante porque muchas veces eso, lo que acabamos de comentar, eso suele, tener bastante presencia en en los espacios anarquistas o espacios marxistas de izquierda en general, ¿no? ¿Qué cosa? Y o sea, lo que me refiero es que muchas veces hay estas, o sea, como que estamos en un círculo vicioso de, no ver salidas, de solamente, ver que estamos, oprimidos, pero no, tratamos de ver salidas más allá que hay. Y de hecho, por eso se ha movido. Hemos tenido conquistas laborales, eh, hemos tenido conquistas de todo tipo en múltiples áreas. Entonces creo que eso definitivamente es algo muy positivo ver también, no solamente ver la presión, pero también ver las oportunidades que tenemos para avanzar. Bueno, uno debe inventarlas también, es decir, percibirlas y también pedir ayuda, es decir, hacer cosas con otros también. Eh, un- una palabra que yo no uso o dejé de usar es la palabra revolución, pero no porque crea o no en eso, no me interesa. Creo que todas las conquistas que se logran pueden ser revertidas y uno tiene que estar preparado para eso. Una conquista no es algo que se consigue para siempre. Es una especie de cinchada. Bueno, en Argentina se dice cinchada. O sea, tirás, tirás para adelante, pero después te ganan el territorio de vuelta. Uno debe estar preparado para eso. Hay... Es como en el fútbol. A veces se gana y otras veces se pierde. Lo mejor sería ganar siempre, pero no está garantizado eso. En segundo lugar, ¿por qué digo que no hablo de revolución? Porque prefiero hablar de la vida cotidiana. La gente vive todos los días.
La idea de una revolución como un momento de cambio absoluto, se lo dejo a los soñadores, eso, qué sé yo. Yo puedo cambiar cosas todos los días, pero no esperar un cambio tan general. Que además no sé si va a ocurrir. Y en tercer lugar, bueno, el marxismo. No sé, yo no diálogo con marxistas. Es como una... Cuando yo era joven, sí, el marxismo era importante, qué sé yo, uno discutía, tenía que leer sus textos, leerse a Lenin, a Gramsci, a Marx, un castigo. Un castigo. Es indigerible eso. Este, yo eso ya lo abandoné. No digo que no haya cosas valiosas allí. Digo que no me puedo poner a discutir con marxistas. Primero, porque los resultados del marxismo durante todo el siglo XX fueron desastrosos. Pero en segundo lugar, porque no me alimenta. No me alimenta. Casi me atrevería a decir que me alimenta más la Biblia, algunas palabras del Nuevo Evangelio, que cualquier cosa que haya dicho Lenin alguna vez. Eso también debe uno tener en cuenta. ¿Con quién quiere uno discutir? Cuando la palabra discutir no es la correcta. ¿Con quién quiere uno interlocutar? Es decir, ¿con quién quiere uno tomar de interlocutor? ¿Qué es lo que alimenta a mi espíritu, a mi alma, o a mi conciencia, o a mis saberes mejor que otros? Porque no se tiene todo el mundo, todo el tiempo del mundo para leer todo. No se puede. Es decir, hay gente que lo hace, pero yo no puedo. Yo soy más bien diletante. Tengo una buena biblioteca, tengo varios miles de libros, pero no puedo, no tengo todo el tiempo del mundo para leer. Entonces, uno debe saber casi por intuición, pero también un poco analizando, con quién debe interlocutar. Ahora, la idea de que uno no puede degustar la vida, participar del banquete de las cosas, las que tiene, no, eso no está bien. Y explico por qué. Uno tiene que ser lo más feliz posible dentro de las circunstancias que le tocaron. Si las circunstancias son difíciles, bueno, son estrechas entonces, pero aún así uno tiene que ser lo más feliz posible dentro de esas circunstancias. Raramente estamos entre la espada y la pared. Siempre disponemos de una pequeña capacidad de movimiento y eso hay que aprovecharlo. Es decir, hay que ser estratégico en ese sentido. Pero ser feliz, el mensaje fundamental es que hay que ser feliz, no infeliz. Después, discutir con gente, a veces durante horas, en círculos viciosos que no salen a ninguna parte, no tiene ningún sentido. No, es preferible la figura del mandala oriental, donde se entra y se sale por todos lados. Todos ubican la figura del mandala geométrica, una figura típicamente hindú. Bueno, se entra y se sale por todos lados. O sea, no, me parece más importante eso que intentar vencer al otro, convencer al otro, discutir, y mucho menos con chantajes. Pues ya la vida es bastante difícil. Yo no conozco mucho la realidad peruana, en ese sentido sabrán disculparme. Uno conoce su propia realidad y estoy seguro de que debe ser difícil la vida en Perú. Pero también la vida en Argentina se ha vuelto complicada, ¿eh? Este, por un lado. Presupongo además que debe haber diferencias en Perú entre la vida, no sé, de las zonas. La zona amazónica, la zona más de montaña, creo que sí, más o la costa. Y en cada una se vive en forma distinta. Pero aún así, yo no abandono esa especie de, ¿cómo llamarlo?, de ecuación, por el cual estas son mis circunstancias. Capaz que no fueron buenas. Supongamos, no recibí herencia, no tuve tanta ayuda, no tuve no tengo tantos medios. No me sobra el dinero, ok, pero ¿cómo puedo ser lo más feliz posible aún en estas condiciones? Eso me parece importante hacerse esa pregunta, porque si no un día, qué sé yo, aparece un cóndor, te agarras, te lleva a la montaña y te larga por ahí, y perdiste. No, uno tiene la vida, nadie tiene el día de mañana comprado, nadie, ni ricos ni pobres. Uno puede enfermarse, uno puede caer por un precipicio, uno puede morir en un combate callejero, social incluso. Por lo tanto, lo único que uno tiene con seguridad es este momento que estamos hablando
ahora, en esta extraña conferencia. Nada más. Todos los días que tenemos es el día que tenemos. El futuro es una conjetura y el pasado ya no está. En eso creo yo. Bueno, Sí, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario respecto al expuesto? ¿Qué, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches con todos, igual. Buenas noches. Em, Comentario, en realidad quería hacer un comentario, parte de la reflexión de lo que se estuvo hablando ahora. De cierta forma, esta noción de libertad desde el anarquismo es sin duda difícil y es también, como mencionaba, em, hay cierto grado de paradoja entre esta noción de querer hacer, ¿no? De implementar este anarquismo, pero que diríamos que bajo al aplicarlo en la realidad es un poco complicado, ¿no? No decir imposible, no creo que sea imposible, pero sí bastante complicado. Y algo que también resonó en mí era esta forma distinta también en la que se ejerce la libertad en la actualidad, porque si bien es cierto, en el siglo XIX los trabajadores tenían horas de trabajo muy extenuantes, me parece que la diferencia con esta modernidad es que esa libertad ha sido opacada por un ritmo de consumo, sobre todo en las redes sociales y del entretenimiento, que nubla esos pocos espacios que pueden tener las personas de reflexión, de silencio, porque creo que en ese espacio de silencio y de reflexión puede surgir esa chispa, ¿no? Ese darnos cuenta. Pero si todo el tiempo hay un ruido constante, deliberado, diría, este ruido deliberado que nos mantiene distraídos, nos mantiene abrumados muchas veces, peleados también, eh, como que complica las cosas, ¿no? Siento que ha complicado bastante las cosas, no sé, pero que... no sé, ¿sabes? Porque en el siglo XIX, vos pensás el tiempo que llevaba a leer un periódico. Todavía cuando yo mm, era chico, ¿eh? O sea, hasta, te diría hasta hace 20, no hace tanto tiempo, hasta hace 25 años atrás, yo me leía el diario, todas las páginas, y te mm, aseguro que muchas partes del diario era tiempo perdido. El horóscopo, me leía el horóscopo, los chistes, me leía los chistes, me leía las tonterías de los políticos, las peleitas que tenían. Es decir, claro, es también, entretenimiento entre todo. El sí, detalle de ahora es que es un bombardeo. El entretenimiento actual es un bombardeo que agobia, que es abrumador en muchas situaciones. Entonces, está algo bien, muy pero particular de los seres humanos es que existe esta tendencia al, a la certidumbre, es decir, a que las cosas tengan cierto orden, tengan ciertas certezas. Diría, hasta cuestiones evolutivas, ¿no? El cerebro tiende a ver patrones, tiende a funcionar de una manera organizada y eficiente, como que su forma de trabajar. Entonces, eso hace difícil que
pueda ir contra esa naturaleza. No imposible, ¿no? Pero me parece que la libertad eh, implica esa noción de incertidumbre. Por eso cuesta tanto. Y sin embargo, a los niños no les cuesta nada. Los niños Mm. no tienen una mente eficaz. Los niños no buscan trabajar. Ningún niño quiere No, trabajar. Los niños quieren jugando. jugar. Lo sé bien, yo soy padre. Es decir, o sea, lo que cuesta conseguir que un niño se ponga a estudiar o se ponga a trabajar. No, salvo por necesidad absoluta, todas las personas en el mundo preferirían jugar. Ahora, en algún momento, sí, adquirimos forma, se nos formatea, pero nosotros también la deseamos. Nos volvemos formales. Pero el mundo es una cosa amorfa. En realidad no tiene forma. La realidad misma no tiene forma. Es decir, creemos que la tiene, pero no la tiene. El esfuerzo que tiene que hacer el poder para sobrecodificar la codificación continua de las costumbres, de las acciones, es inmensa. Si desapareciera esa sobrecodificación durante un par de meses, la gente volvería a ser como niños, siempre y cuando tenga asegurado algo de comida, obviamente, un plato de comida. Dicho de otra manera, yo creo que, por decirlo de esta manera, la tarea de una persona cuando se vuelve adulta es volver a ser niño, en lo posible. Porque los niños viven mejor, viven más contentos, están siempre alegres, están siempre jugando. Y los adultos están siempre angustiados, están siempre preocupados, y enojados y enconados. Es el Es decir, precio del conocimiento. no, no sé si es reconocimiento, es de asumir obligaciones, supongo, también de no poder salir de la cadena de montaje donde uno está metido. Eso es cierto. Ahora, sobre el tema de las redes sociales, yo entiendo lo que decís. Es cierto que hay un bombardeo. Pero cuando yo era chico yo quería ver televisión a toda costa. Lo voy a decir de esta manera, un poco chistosa. Lo que vuelve estúpida a la gente, cuando yo era chico, lo que volvía estúpida a la gente no era la televisión, era la familia. Lamentablemente es la familia que le tocó a uno lo que lo vuelve estúpido. Salir de esa estupidez es un esfuerzo que debe hacerse. Ahora mismo, lo que vuelve estúpido a la gente no son las redes sociales, no es TikTok y Instagram y Facebook. Yo mismo he tenido Facebook, me digo, pero todos mis compañeros de facultad, que es gente grande, posteando tonterías, digo, ¿qué les pasa? Bueno, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de hacerse oír. A veces no vale la pena, qué sé yo. Puedo entender que la gente necesita divertirse, yo también. Ahora, yo capaz que me divierto de otra manera. Y además hay que elegir. Por ejemplo, leer un libro lleva tiempo. Y hay gente que dedica tiempo a ver series, como se le llama en plataformas. Uso lenguaje argentino, supongo que es en todos lados igual. Ven, qué sé yo, temporadas y temporadas de series en plataforma. Yo no tengo tiempo para eso. No digo que sean malas, a veces he visto alguna y me pareció buena. Pero bueno, hay que elegir. En mi caso, mis preferencias son los libros. Y tampoco todos los libros. Uno no puede leer todos los libros del mundo, puede leer pocos incluso. Ahí hay que saber, por decirlo de esta manera, cuál es la capacidad de uno. Ahora, si las redes sociales hacen tonta a la gente, qué sé yo, la gente quiere salir de la angustia y esa es una forma de sentirse falsamente acompañado. Uno cree que por postear algo en Twitter, supone, o poner una foto en Instagram y recibir un corazoncito o un like, bueno, está acompañado, hay una comunidad. No, no la hay, no la hay para nada. Pero bueno, obviamente este bombardeo genera deseos de consumo y un deseo de consumo insatisfecho genera frustración. De por sí, la ciudad moderna, me parece, obliga a las personas, por ciudad me refiero a un concepto, pero además a una vida urbana, obviamente, obliga a la gente a dar respuesta al poder
a la economía y al deseo. Esas son tres obligaciones para cualquier persona que viva en sociedad. Después puede haber otras, además, pero esas tres son fundamentales. ¿Cómo te relacionas con el poder? ¿Cómo te relacionas con la economía o con la riqueza? ¿Y cómo te relacionas con el deseo? Con el poder, ¿se tiene o no se tiene? ¿Se lo teme o no se lo teme? Pero si no se tiene poder y si no se sabe uno escabullir el poder, el resultado va a ser la pesadilla. Pues el poder te va a perseguir o el poder no vas a poder con él. Con respecto a las riquezas y la economía, bueno, lo mismo. O uno tiene riqueza, solo la tiene. Y si no la tiene, se genera angustia. Pues para llegar a fin de mes tengo que tener algún peso en el bolsillo, alguna moneda, algún billete. Con respecto al deseo es más problemático todavía, porque el deseo insatisfecho produce frustración y eso termina por agobiar y abrumar a la persona. Por lo tanto, estas tres preguntas que la ciudad nos hace todo el tiempo nos obliga permanentemente a resolverlas. Y como encima, en el poco tiempo que nos queda, nos sentimos aburridos o sentimos el peso del tedio, no sabemos inventarnos o no tenemos vocaciones o no tenemos ganas de hacer tal cosa, claro, las redes sociales, ese bombardeo continuo que mencionás, te ofrecen como vistazos, vamos a llamarlo así, de placeres que no necesariamente uno tiene. Y muchas veces lo que en realidad ofrecen es la posibilidad de descargar violencia. Es el caso típico de Twitter, pero también de Facebook, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, el día tiene 24 horas. Si uno dedica 24 horas a ver redes sociales, qué sé yo, va a vivir en una realidad paralela, hasta que la realidad verdadera te convoque. Es algo que pueden hacer los adolescentes, me parece. No sé si la gente grande tiene tanto tiempo para eso. Pero entiendo el problema. Es un problema existencial en última instancia. Ahora, si el anarquismo, no sé si el anarquismo, si no se le propone a la gente algo mejor, yo entiendo que esté todo el día viendo redes sociales o consumiendo este, toda esta especie de imaginería preprogramada o prediseñada para la vista. Claro, ¿cómo no lo va a consumir si nadie le ofrece algo mejor? Eso es un tema, me parece. Sí, te escucho. Ah, ok. Sí, sí, era más el ok. Igual todavía resuena en mí esta idea de libertad y que no es implícita, un poco voy a eso, que eh, esta capacidad de elegir, esta facultad de elegir libros sobre un TikTok o lo que fuese, o inclusive dentro de las mismas plataformas de videos, poder elegir qué información consumir, no siempre se puede, es lo curioso, ¿no? Sobre todo, a eso iba, que Bueno, no exista, no sé, dudo ¿no? En sí de que pueda existir implícitamente una libertad, eh, pero hay momentos en las que surgen con las personas, ¿no? Pero de cierta forma, al final creo que hay que promoverlos, ¿no? bueno, Buscar ese chispazo para que ellos puedan buscar su propia forma, su propio camino de libertad. bueno, si una persona no siente malestar con respecto a su propia vida, tal como la está viviendo, es inútil decirle cualquier cosa. No es un problema de llevarle conocimiento a alguien, porque si una persona no siente malestar con su propia vida o con lo que ve del mundo, no hay forma. En ese sentido hay que aceptar que está lleno de gente media tonta también el mundo, y de gente que también es dañina, o de gente que no le interesa.
no le interesa. Y no puede uno hacer gran cosa con esa gente. Uno tiene que hacer cosas con gente que de alguna forma sienta o ese malestar o bien sienta una necesidad de vínculo con, este, con personas que lo alimentan con saberes o con actividades, bueno, que son agradables. Este, pero no, uno no puede contar con todo el mundo, ni mucho menos. Este, también creo que a veces uno tiene que desintoxicarse un poco, no solo de las redes sociales, sino de la política incluso. Eh, no sé cómo decirles. Algo así como, por ejemplo, gran parte del consumo de de la gente que yo conozco, que es gente en general de la Facultad de Ciencias Sociales, es enterarse de las pequeñas rencillas que hay entre los políticos, qué se dijeron, qué se tiran, con qué se tiran, qué mentiras, qué esto, qué lo otro. Digo, todo eso no conduce a nada, a nada. Es decir, son noticias que a los 2 días ya nadie recuerda. Gastamos mucha energía en consumir imágenes o informaciones que no tienen ningún valor en realidad. Pero hay que llegar a sentir eso también, ¿no? Pero bueno, bueno, no sé qué hora es allá. ¿Hola? 8, ¿Alguien? 57. Ah, 8 de la noche. Ujú. Han pasado casi 2 horas. ¿Alguien más quiere hablar? A mí me gustaría preguntar algo. sí. Este, hablando un poco más siguiendo el tema de las redes sociales, ahorita mismo, yo veo que hay que saber un poco priorizar las preocupaciones con respecto a lo político y también, a la vida cotidiana. Pero Ujú. sé que ahorita mismo o sea, la realidad es muy diferente a cómo usted habrá vivido su juventud. A mí me gustaría saber, o sea, realmente creo que todas las generaciones han tenido que priorizar ciertas cosas y en especial con esto em, de abrirse a nuevos pensamientos como el anarquismo, bueno, nuevos ahorita, ¿no? Pero yendo conociendo nuevas filosofías. ¿Cómo usted ha llegado a priorizar ciertas cosas o cómo ha aprendido a discernir? Porque yo entiendo de que uno cuando está madurando y creciendo no es lo mismo yo hace 5 años que yo dentro de 5 años. Entonces, ¿usted cómo nos ve ahorita mismo? ¿Sabe? Ahorita al menos yo tengo 22 y para mí es muy complicado no preocuparme por ciertas cosas. Y entiendo que también es la madurez y otro también mi contexto. No, no tiene nada que ver con la madurez ni con la juventud. No, creo que no. Es más, creo que la mayor parte de la gente que va cumpliendo años y se va haciendo cada vez mayor, se vuelven más estúpidos. Cuando se es joven hay un vigor y una especie de búsqueda loca, loca quiero decir sin dirección, de cosas, de actividades, de diversiones, de saberes, de lo que sea. La gente cuando se hace vieja se vuelve estúpida. Esa es mi experiencia. Ahora, si vos me preguntás por mi propia experiencia, bueno, puedo decirte dos cosas. Digo, más allá de que cada persona es distinta y que los malestares que lo han formado a uno o a otra persona no son equivalentes, aunque pueden intersectarse, es decir, llegar a encrucijadas en común. En principio, hay cosas que yo tuve que elegir. Por ejemplo, y- por poner primero el tema de las redes sociales. Este, que no son tan antiguas, ¿eh? Tienen 15 años de existencia, más o menos. Em, Cuando apareció Internet, yo noté en el ambiente anarquista una especie de alegría feroz.
Todos decían, al fin hay un lugar llamado Internet, o se llamaba ciberespacio en ese momento, en donde no hay control por parte del poder o del Estado y uno puede decir lo que quiera. Y yo me dije, parece que sí, hasta que de repente me dije, no, en cuanto se meta acá la guita, el dinero y los servicios de inteligencia, todo esto se termina. El control, en otras palabras. Ahora bien, yo personalmente, cuando salió Facebook, por ejemplo, me abrí una cuenta. Dije, uy, qué bueno, voy a postear esto, voy a leer. Hasta que un día dije, pero ¿qué hago leyendo todas estas tonterías que dicen toda esta gente que dicen ser mis amigos? Me agotaron. Encima, todo era político. Digo, pero nadie se divierte un poco con otra cosa. Después me abrí una cuenta en Twitter. Buah, un nivel de violencia, un nivel de estupidez. Digamos, lo más que puede uno lograr es encontrar alguna frase ingeniosa, no mucho más. La mayor parte de lo que hay ahí es descarga, descarga de energía negativa. Bueno, dije, no, esto no es para mí. Instagram me gustó más porque es más estético. Uno juzga, bueno, qué sé yo. Si a uno le gusta la pintura o la fotografía, está más cerca. Pero tampoco puede uno estar buscando 18.200 redes a ver cuál es la que mejor le va. Divertirse un rato es importante. Yo no considero que sea mala la frivolidad o la ligereza. Creo que es necesaria en la vida. Pero hay que saber qué dosis, qué cuota darle. Si uno le da mucho tiempo, se va la vida en eso, ¿eh? Ahora, quiero decir, yo llegué a un punto donde tuve que decir cuál abandono y cuál sigo. Facebook abandoné. Salvo alguna noticia que ponga donde saliera un libro mío, ya no dialogo con eso porque es imposible. Y esto va más allá del control, ¿eh? Que estas redes sociales tienen sobre una. Twitter, lo mismo, yo no puedo estar ahí dando vueltas como una especie de rueda giratoria que interminable todo el día. Instagram entro es algo, qué sé yo, hay alguna foto que me gusta, le pongo like, subo alguna foto mía, me gusta eso. Es decir, digo, ¿qué prefiero a esto? Hay que elegir. Ahora, si me preguntas, ¿cuál fue mi experiencia determinante? Va, no sé si determinante. ¿Cuál fue una experiencia que me marcó mucho? Bueno, yo tuve un infarto y me morí en un quirófano. Es decir, se me paró el corazón. Habré estado, no sé, 1 minuto, 2 minutos sin respiración. Como dicen los médicos, sin vida. No dicen muerto, dicen sin vida. Me salvé, pero tuve que estar 6 meses internado en clínicas hasta que me recuperé. Es mucho tiempo. 6 meses de una vida, es mucho tiempo. Cuando yo salí de eso, tuve en claro algo. Cada día es muy valioso. No importa que uno ese día lo pierda con estupideces, pero cada día es muy valioso. Por lo tanto, ya sé que estoy contando una experiencia que parece extrema o no habitual, pero llegué a esa conclusión que nadie tiene yo no tengo el día de mañana comprado. A mí me funciona solamente al 30% de mi corazón. Por lo tanto, sabiendo eso, ¿cómo voy a dedicarme a tonterías? O sea, no sé cómo es Perú, pero acá en Argentina está lleno de políticos, qué sé yo, liberales, peronistas, marxistas, todo el día están peleándose en la televisión o en las redes sociales. Ay, Dios, ¿cómo voy a darle mi atención a semejante gentuza? No, porque me transformo en un espejo de ellos, en ese caso. Lo mismo con respecto, no sé cómo es Perú. No sé ni siquiera quién es el presidente, pues en Perú parece que cambian presidente cada 3 meses. Acá cada 4 años, por lo menos. Hay más estabilidad laboral, por decirlo de esta manera, para el presidente. Pero, digo, uno debe preocuparse y estar informado. Y sobre todo, si hay opresión o represión o amenaza, uno tiene que estar con el ojo bien cuidadoso. Lo que uno no debe hacer es creerle al discurso del poder.
No en el sentido de que sabemos que es una ficción o una mentira o que están tratando de engañarnos. No, 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 no. Clarle significa replicar el discurso, discutirle. Ahí perdiste, porque ya te agarró. Para ponerlo de una forma metafórica, si yo veo una armadura, como esas armaduras de los caballeros medievales que hay en los museos, si yo veo una armadura, veo algo poderoso, pero la persona sutil es la que ve que si hay una grieta en la armadura, porque una armadura de hierro con una grieta termina rompiéndose. No sé si lo saben eso. Como una campana, si tiene una grieta, no va a servir más, se va a terminar abriendo por completo. Es lo más que puedo decirte. 22 años. Mira, un gato tiene 7 vidas, te quedan 6. Así que aprovechalas. Gracias. Y no creas que la gente de edad es interesante. La mayor parte de la gente que hay en el mundo, de joven, es incendiaria. Y de grande se hace bombera. A mí me interesa exactamente lo opuesto. La gente que de joven no es demasiado revolucionario, no es demasiado irreverente, no es demasiado quilombera, como se dice en Argentina, pero que de grande se vuelve furiosa. Esa es una gente más interesante. Por lo demás, la juventud está para divertirse también un poco. Pero también a toda edad uno puede divertirse. Lo que sí es evidente es que uno debe saber que el sistema quiere destruirlo a uno. Eso es un saber que uno debe tener en claro. Y ese sistema no es solamente el Estado, el poder, la jerarquía, el trabajo, es todo. Es el matrimonio, la familia. Lamentablemente, uno está cercado por todo tipo de instituciones que no son favorables. A veces sí. En lo único que uno no debe tener dudas es con respecto a los hijos. A los hijos uno está al servicio de los hijos. Uno está para servirlos. Se los acepta, se los quiere y se les da un plato de comida, aunque uno no sepa cocinar. Pero el resto, bueno, uno forma grupo de afinidad, uno encuentra amigos, uno encuentra posibles vinculaciones confiables. El resto son instituciones que quieren destruirlos. Es necesario saberlo. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, Pues ya, chicos, pues ya terminamos, creo. bueno, en todo caso, lo único que puedo decirles es esto. Yo quedo abierto a cualquier otro encuentro, cualquier otro tema del que quieran hablar. No sé dónde está Arequipa, si en el norte del Perú o en el sur. Algo de geografía entiendo, o si está alejada de la costa o no. Pero yo estoy abierto a cualquier conversación que quieran ustedes tener. Eh, yo he sido anarquista siempre, no tengo problema en decirlo, pero no ando diciéndolo. Mi hijo, no sé si sabe que yo me defino como anarquista. No me parece importante que sepa eso. Me interesa sí que me vea como una persona que trata de vivir lo más libremente posible. Es así como se aprende. No es dándole una clase de anarquismo. Creo que no. Es más importante que los demás confíen en uno y vean que uno tiene un argumento que es lógico. Y a veces también hay que quedarse callado, porque uno no puede discutir con necios, ¿eh? Es perder el día eso. Bueno, bueno, les agradezco que me hayan escuchado entonces. Y no, nos veremos alguna vez o nos encontraremos aquí en este espacio extraño eh, que se llama Zoom. Bueno, buenas noches, chicos. Buenas noches a todos, hasta luego. Muchas gracias, Cristian, por Buenas darnos este noches. tiempo. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todos. Únanse al chat de WhatsApp, el resto, por favor. Está en los comentarios. Eso es todo. Hasta luego. Nos vemos.